¿Cómo están? ¿Cómo va? Bueno, nos toca ahora en la sexta clase, que me morí en hacerlo un poquito, hablar un poco de eso que habíamos quedado un poco tratado por encima, que eran este, el rol del Estado respecto, especialmente durante el siglo XX, cómo había empezado a participar mediante la conformación de empresas de carácter comercial y eso qué significaba. Porque, como habíamos dicho, el Estado tiene naturalmente por fin un fin público. Sin embargo, había crecientemente participado en las empresas que tienen un fin de lucro, con lo cual eso cómo podía ser leído, cómo podía ser interpretado. A eso vamos a dedicarle un rato hoy. En el programa de materia se habla específicamente de las empresas argentinas del Estado. Eso está bien, me parece, porque hay un universo muy grande respecto de lo que son la participación y el rol del Estado en empresas de diversos países. Y todo eso responde en gran parte a la cultura de cada país. No hay un solo capitalismo, si bien el ejemplo de la Yushida, reglamentario y liberal son generales, cada país tiene una forma diferente. ¿Eh? Así que, sin perjuicio de eso, también podemos decir que hay ciclos que sí son generales. En particular, a partir de la crisis del año 29, operó una especie de crecimiento, una especie de moda, de ciclo en la cual todos los países, sin ser comunistas, ¿no? Dentro del marco de un capitalismo, eh, digamos, en la práctica, empezaron a crear empresas para intervenir en los mercados que se consideraban que estaban en problemas. En la década del 30 el capitalismo sufrió un retroceso y empezaron los países a crear empresas para intervenir en esos mercados, ya sea porque los consideraron estratégicos, por cuestiones de seguridad, porque eran monopolios o porque tenían altísimas tasas, altísimas rentas, a partir de las cuales los estados empezaron a pensar en cómo utilizar esas rentas para financiar otras políticas públicas. Ahora demos un ejemplo para entender el caso de la Argentina, un ejemplo del siglo XIX, eh, porque no es lo mismo lo que pasaba en cuanto a empresas del Estado en países como Gran Bretaña o Estados Unidos que lo que pasaba en la Argentina. Veamos el caso, por ejemplo, del ferrocarriles. La construcción de ferrocarriles es una verdadera hazaña desde el punto de vista técnico, porque implicaba todo un tendido de vías, de maquinarias en medio del desierto, en montañas, en lugares inundables, ocupada por indios, de iniciativas mayormente privadas. Si tienen oportunidad, les recomiendo que lean el libro de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Ahí van a ver lo que implicó para esa generación, de fines del siglo XIX, principios del XX, la revolución de los ferrocarriles. Es interesante porque también generaba muchos cambios sociales. Ustedes, no sé si ustedes saben, pero la construcción del ferrocarril que unió la costa este con la costa oeste de Estados Unidos, se trajeron con mano de obra, vinieron como 100.000 chinos, que luego se establecieron en la costa oeste, en la zona de San Francisco y demás, y conformaron una gran comunidad de asiáticos norteamericanos. Chinos que trabajaron como mano de obra en todos esos lugares súper difíciles y que usaban dinamita con unas condiciones de seguridad, imagínense cómo eran. ¿Eh? Pero lo cierto es que los gobiernos lo que hacían en Estados Unidos, en Gran Bretaña, era proponerle al sector privado, miren, quiero un ferrocarril que una, no sé, Nueva York con Chicago. El que lo hace más rápido y el que lo hace más barato, le doy la concesión, le doy la obra. Pero en Argentina, ¿cómo pasaba? En Argentina no pasó eso, no funcionó de esa forma. Se hicieron licitaciones, mecanismos para cuales se buscaba atraer a los privados para hacer vías férreas, pero quedan vacantes, porque no había quien las pudiera hacer. No había quien tuviera la experiencia para hacerlo, que tuviera capital para hacerlo. En particular, el mayor proyecto en Tanza era el que iba a unir Rosario con Córdoba. Hubo una ley del Congreso de la Confederación del año 50 y pico, 54 por ahí, que ya
promovía la obra, pero no llegó a empezar a construirse hasta el año 60 y pico, una década después. Lo que hubo que hacer es algo diferente. En lugar de convocar a varios para que compitan entre sí, en un mercado en el cual cada uno ofreciera el menor costo posible, se tuvo que buscar ir una misión desde acá para ofrecerles a los que lo sabían hacer en el mundo, fuera del país, y se les propuso hacer un tren. Y de todos ellos vino uno. Como se podrán imaginar, cuando van a buscarte a tu casa y te insisten que vos sos el único que puede hacerlo, este, el rol del empresario, en este caso se llamaba ¿cómo era? Wellwright, digo bien, que fue el que dijo, bueno, voy para Sudamérica, pero como se sintió de alguna forma privilegiado y dijo, bueno, voy a pedir una fortuna de plata por hacer esa obra, y como no teníamos plata para pagarle, le pagamos con tierra, le pagamos dándole kilómetros de tierras que quedaban al costado, que iban a quedar al costado de las vías férreas, que con el correr de los años iban a aumentar muchísimo de precio, lo cual se volvieron hipermillonarios. La tierra de Rosario, Córdoba, es una tierra súper fértil. También se le garantizó, y esto es siempre muy llamativo cuando uno lo lee, se le garantizó al constructor y luego a los que tuvieron la concesión de la obra del ferrocarril Córdoba-Rosario, que iban a tener sí o sí ganancia. Porque un riesgo era, mira, hago semejante obra y no la plata no la recupero. Termina siendo subutilizada por la gente, por los agricultores, sobre todo, que iban a trasladar las mercaderías del campo a las ciudades, a los puertos. Entonces el Estado argentino garantizó una tasa de crecimiento, una tasa de rentabilidad, de ganancia. Yo te garantizo que vas a ganar plata. Eso de capitalismo no tiene mucho, que el Estado garantice una ganancia de por sí. Pero fue la forma que se encontró para que este empresario haga la obra. Y bueno, ¿eso qué significó? Eh, que el Estado hizo una transferencia muy grande de recursos a un privado. Y aparte otra cosa más, aparte había que construir puertos, había que construir puentes para que pase el tren, había que hacer muchísimas obras, había que traer muchas importaciones. Con lo cual, ¿quién aportó esa plata, ese capital para construir la obra, aparte del constructor que puso una gran parte? También lo hizo el Estado. El Estado participó como accionista del ferrocarril y de otras obras también. Con lo cual acá lo que tenemos es un ejemplo, un primer ejemplo en el cual el Estado se hace parte del negocio, pero que eso no tanto por voluntad, sino porque ese capital que en el país desarrollado abundaba, acá escaseaba. Lo que quiero mostrarles con esto es que en la práctica es mucho más complejo que lo que planteaban Smith y Ricardo respecto de promover un Estado menos regulador, menos presente y más abocado a funciones básicas, y que le deje al mercado, a los empresarios privados, la iniciativa para ganar riqueza, para rentas, abundancia. Esa diferencia tiene que ver con que no es la misma cantidad de empresas que hay en Manchester o en Múnich o en Nueva York que en Santiago del Estero. Y para que existan empresas en países en desarrollo, ahí el primer lugar en la acumulación de capital tiene que haber, primero, para que eso suceda, un conjunto de personas con experiencia en manejar empresas. Y tiene que haber un crédito barato para que esas empresas puedan invertir. Y eso no se daba en el mundo que vivían, en el cual vivían Smith y Ricardo. Ese mundo subdesarrollado en el cual nosotros vivimos, eso lo provee el Estado. Con esto que quiero marcarles para que vean la diferencia entre el mundo de desarrollo y el mundo en desarrollado. Es decir, que una de las funciones del Estado, en la economía latinoamericana en particular, era promover la existencia de esas empresas, promover esa actividad económica con fines de lucro, y para eso participar activamente en la acumulación de capital, de la formación de las empresas, como es el ejemplo del ferrocarril. Pero también podría decir lo mismo respecto a la actividad petrolera o la actividad minera, porque detrás de esa formación de empresas existía un interés público porque la actividad económica prospere, y el Estado ayudando en la creación de empresas para satisfacer algo que iba más allá del interés del propio empresario. Bien, ahí lo que vemos es un mix, una especie
reunión de objetivo común entre el interés público y el interés privado capitalista liberal. ¿eh? Ahora, lo que quiero que avancemos es un poco más analizando los puntos que sí autores como Samuelson, desde el norte, entienden, desde el liberalismo entienden que sí son la función principal del Estado en una economía moderna, capitalista, más allá de dedicarse a las funciones que había planteado Smith, que eran la justicia, la defensa, la educación, la salud, el barrio de limpieza, todo lo que no generaba ganancia. Bien, en ese sentido, la función del Estado tenía un rol que iba un poco más allá de lo subsidiario, un poco más allá de esos servicios básicos que mencionaba. El Estado tenía una necesidad de intervención en la economía, que iban a tener a lo largo, sobre todo del siglo XX, funciones bien específicas, que iban desde equilibrar diferencias de ingreso generadas por el mercado, porque el mercado no distribuye. De acuerdo a la teoría darwiniana, el Estado privilegia al que más se adapta, al que consigue superar al resto, al pez grande que se come al chico. No importa si eso elimina empleos o elimina la competencia. El capitalismo es un régimen de competencia en la cual no se promueve el equilibrio, no se promueve la igualdad, sino que hay naturalmente una tentación, una tendencia a que el más grande se coma al más chico y a que eso forme monopolios que terminan perjudicando la competencia, perjudicando la calidad de los productos y perjudicando al consumidor. Es decir, el mercado reparte en función de distintos talentos, es cierto, porque el que crea, el que innova, recibe un beneficio mayor, pero también influye en esa distribución la riqueza heredada. Una persona que hereda un capital tiene mucho más chances de ser rico que una persona que tiene que hacerse de cero. Pero también reparte en función de la raza, del género, de la salud y de la suerte. Ustedes podrán naturalmente imaginarse que una persona de un lugar muy carenciado, una persona de una raza, una persona de un origen, de un idioma, etcétera, en África tiene muchísima menos chance que un chico o una chica de un país desarrollado, de Europa, de Japón o de Estados Unidos. Acá hay todo un capítulo de lo que se llama economía feminista, economía con una mirada perspectiva de género, en el cual también acá se marca con mucha fuerza las diferencias entre eh, la suerte, la distribución de riqueza, de ganancia, de sueldo, de empleos, etcétera, entre un hombre y la mujer, que responde a pautas culturales y que no son una cuestión natural, innata y de funciones que surgen de la madre naturaleza. Bien, entonces decimos que el Estado, aún para la perspectiva liberal, viene a corregir excesos de parte del mercado y que distribuye el ingreso para que exista un mínimo de ingresos en ciertos sectores sociales para intentar alimentar, para intentar ampliar las oportunidades para que en cualquier sector social el punto de arranque sea lo más cercano posible entre un chico de un barrio pobre y un chico de clase alta. Por supuesto que esto es muy difícil de cumplir, sobre todo en países en desarrollo, pero que en ciertos países, sobre todo del norte europeo, esto se ve bastante bien. La diferencia de ingresos no es un obstáculo para un desarrollo profesional de casi nadie. Pero bueno, aún en nuestros países, esta regulación estatal, por ejemplo, permitió la cobertura para las mujeres embarazadas, eh, el de la licencia que también es discriminatoria respecto del hombre, y eso también es un tema para debatirlo. Porque de otra forma, todos estos mecanismos de libre mercado se volverían en contra de incluso la formación de empresas, o que tengamos más gente profesional que estudie carreras, porque si no sería una pequeña élite la que solamente podría participar activamente en el proceso económico. Todos los demás seríamos actores recontra secundarios. Con lo cual es un beneficio de la competencia del mercado que el Estado participa fomentando la igualdad de oportunidades. Vamos a dejar acá, después seguimos en el próximo fragmento sobre este mismo tema.